Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, una lucha interna que a menudo se esconde a plena vista y se confunde con algo tan simple como la vanidad. Hablemos del trastorno dismórfico corporal. Y claro, la primera pregunta que salta es, pero a ver, ¿no es esto simplemente vanidad llevada al extremo? ¿Una obsesión por verse bien? La respuesta, tanto desde la clínica como desde lo humano, es un no rotundo. El trastorno dismórfico corporal, o TDC, es una condición de salud mental, no un rasgo de la personalidad. Lo que pasa aquí es que la persona tiene una preocupación constante, abrumadora, por un supuesto defecto físico, un defecto que para los demás o no existe o es insignificante. No es una inseguridad normal, es una verdadera distorsión de cómo se ven. Entonces, para entenderlo de verdad, tenemos que ir mucho más allá del espejo y desglosar qué es lo que define a esta condición. Y esto es clave. El TDC está clasificado dentro del espectro obsesivo-compulsivo. ¿Qué significa esto? Que esa preocupación no es un pensamiento que aparece y se va, no. Es una obsesión que se mete en la mente, que no deja en paz, y esa obsesión es la que empuja a la persona a hacer cosas repetitivas, compulsiones, para tratar de calmar la ansiedad. Al final, todo esto genera un malestar enorme que termina afectando, toda su vida. Ahora, vamos a meternos un poco en la experiencia interna. ¿Cómo es vivir con la mente atrapada en este ciclo? Es como si la mente se quedara atascada en un bucle del que es casi imposible salir. Las obsesiones con la apariencia generan una ansiedad terrible, y para intentar manejarla aparecen las compulsiones. Este ciclo se ve en acciones muy concretas. Y ojo, no son elecciones, son impulsos. Comienza con estarse revisando constantemente en espejos, en el reflejo del celular, en los vidrios de las tiendas. Luego viene el intento de ocultar ese defecto, ya sea con capas de maquillaje, ropa holgada o cambiando la postura. Después, la comparación constante con otras personas. Y finalmente, los intentos de arreglarlo, como pellizcarse la piel, a veces hasta hacerse daño de verdad. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, imaginen a alguien pasando horas cada día revisando si su nariz es simétrica, convencido de que está deforme, mientras todo el mundo a su alrededor le dice que su nariz es completamente normal. Esa es la realidad diaria de esta condición. La obsesión se puede centrar en cualquier parte del cuerpo, la verdad. Las más comunes suelen ser la piel, el pelo o el tono muscular. Pero si miramos las estadísticas, la preocupación número 1, la más frecuente de todas, es la nariz, su forma, su tamaño. Y aquí está el punto más importante de todos. No se trata de verse un pequeño defecto. Se trata de una convicción, una creencia profunda y dolorosa de ser feo, de estar deformado. Y claro, esta creencia genera una vergüenza tan grande que la mayoría de las veces se sufre en secreto. Claro, toda esta batalla interna no se queda ahí, tiene consecuencias brutales que se expanden a cada rincón de la vida. El aislamiento y la sensación de no tener salida son tan fuertes que el TDC casi siempre viene acompañado de otros problemas serios, como una depresión mayor o un trastorno de ansiedad social, y lo más preocupante, con ideación suicida. Y aquí, de verdad, tenemos que hacer una pausa, porque las cifras son alarmantes. La tasa de pensamientos y de intentos de suicidio en personas con TDC es altísima. Esto nos deja claro la gravedad del asunto. No estamos hablando de un problema estético, para nada. Estamos hablando de una crisis de salud mental que literalmente pone en riesgo la vida. ¿Y cómo se ve esto en el día a día? Pues el miedo a ser juzgado es tan grande que la persona empieza a evitar cualquier situación social. Esto lleva a un aislamiento terrible de la familia, de los amigos. Con la mente totalmente ocupada en la obsesión, es casi imposible concentrarse en el trabajo o en los estudios, lo que muchas veces lleva a abandonar metas, a dejar carreras, a renunciar a sueños. En esa desesperación, es muy común buscar una solución en los procedimientos estéticos. La esperanza es que, si una cirugía arregla el defecto, el sufrimiento se va a terminar. Pero la dura realidad es que la preocupación casi nunca se va. De hecho, muchas veces se hace más fuerte o simplemente la obsesión salta a otra parte del cuerpo. El ciclo vuelve a empezar. Pero, y esta es la parte más importante,
A pesar de lo oscuro que parece todo esto, hay un camino para recuperarse. Existen tratamientos que funcionan, que están probados y que dan resultados. La estrategia que ha demostrado ser más efectiva combina dos pilares fundamentales: la terapia psicológica y, en algunos casos, la medicación. La terapia estrella, por así decirlo, es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Una de sus herramientas más potentes es la exposición y prevención de respuesta. ¿Qué es eso? Básicamente consiste en enfrentar poquito a poco esas situaciones que dan miedo, como salir sin maquillaje, pero sin hacer las compulsiones de siempre, sin esconderse. Al mismo tiempo, con la reestructuración cognitiva, se aprende a identificar y a cuestionar esos pensamientos distorsionados sobre la apariencia. La meta es poco a poco cambiar el foco de uno mismo hacia el mundo de afuera, hacia conectar con los demás. Por el lado de la medicación, los más usados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS. Lo que hacen es ayudar a bajarle el volumen a las obsesiones y a las compulsiones. Y un dato importante: para que funcionen bien en el TDC, muchas veces se necesitan dosis más altas que las que se usan para la depresión. Y por supuesto, el apoyo del entorno es vital. Es fundamental que la familia entienda por qué decir cosas como «pero si te ves bien» no solo no ayuda, sino que puede ser peor. También hay una gran responsabilidad en los profesionales de la salud y de la estética, aprender a detectar señales de TDC y, en lugar de realizar un procedimiento, referir a la persona con un experto en salud mental. Al final, el trastorno dismórfico corporal nos enseña que nuestra propia percepción puede convertirse en una cárcel, y nos deja con una pregunta que va más allá de esta condición, una pregunta para todos. ¿Cómo aprendemos a ver, de verdad, más allá de la superficie?